Buen día a todas las personas participantes del Diplomado Mujeres, Derechos y sus Luchas. El día de hoy les voy a estar presentando, como parte del módulo 2, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el tema de parto humanizado en Venezuela, desde la perspectiva de los derechos humanos a un parto libre de violencia. Mi nombre es Germaine York White y les estaré acompañando en esta sesión. El esquema de contenido que vamos a desarrollar, vamos a refrescar un poquito qué significa ese término de derechos humanos, qué son los derechos sexuales y reproductivos, por qué es importante conocer nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, el parto humanizado como ejercicio de nuestros derechos y las reflexiones finales. Muy bien, iniciamos conceptualizando qué son los derechos humanos. Son atributos inherentes a la condición de la persona que protegen su integridad física y su dignidad. Se basan en el principio de igualdad y no discriminación, el cual señala que todas las personas tienen igual derecho a disfrutarlos, sin importar su sexo, raza, color, idioma, nacionalidad de origen, clase social, creencias religiosas o políticas. Los derechos humanos son universales, irreversibles, progresivos, obligatorios, indivisibles e interdependientes. ¿Por qué son universales? Al ser de obligatorio cumplimiento en todos los países. Progresivos, ya que surgen al identificar nuevas necesidades en los grupos humanos, donde se formulan nuevos derechos. Interdependientes, ya que uno se relaciona con el otro y no priva uno sobre el otro. Inalienables, es decir, estos no pueden ser removidos por ninguna persona o institución a otra. Los estados tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los derechos humanos abarcan todas las temáticas relacionadas con trabajo, seguridad, medio ambiente, propiedad, educación, derechos políticos, poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas, económicos, culturales, entre otros. Para entender los derechos humanos de las mujeres, debemos conocer los conceptos de enfoque para la equidad de género, sexo y roles de género, el concepto de patriarcado y machismo, la equidad y la igualdad, la discriminación y la violencia y el feminismo, los cuales ya hemos revisado anteriormente en los otros módulos. ¿Qué son los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Bueno, los conceptos de salud sexual y salud reproductiva vienen a desplazar una concepción androcéntrica que situaba la salud de la mujer en torno solo a la reproducción, referida especialmente al embarazo y al parto. Esta nueva definición fue introducida en 1994 por la Organización Mundial de la Salud en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo. Entonces, ¿cuál es el concepto principal? La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. En todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo de procrear. La salud sexual y reproductiva involucra situaciones de allí derivadas como la mortalidad materna e infantil, la infertilidad, la esterilización no deseada, la violencia sexual, las ITS, VIH, BPH, incluyendo las situaciones sociales que tienen efecto negativo en las elecciones reproductivas y sexuales de la mayoría de las mujeres, que son las pobres, lo cual incluye cambios sociales necesarios para eliminar la pobreza y empoderar a las mujeres. Dentro de los mecanismos internacionales más destacados encontramos, como lo mencionamos anteriormente, el Programa de Acción de Cairo y la Conferencia Mundial de la Mujer, Declaración de Beijing, Plataforma de Acción. Es importante destacar que los estados son libres de elegir los tratados que aceptan y al suscribirse o ratificarlos,
Estos estados aceptan la obligación de aplicar sus disposiciones y de aceptar una supervisión internacional. ¿Por qué hablamos que hay un punto de inflexión en relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos en el momento de la conferencia de Cairo de 1994? Bueno, asumió 4 grandes cambios con respecto a estos términos, ¿no? Supera el término de salud materna e infantil para acuñar el término salud sexual y reproductiva, que hasta entonces solo se discutía en foros internacionales. Elimina la concepción de la política de población, cuyo único objetivo consistía en cumplir una serie de metas demográficas como instrumento de eliminación de la pobreza y control de la fecundidad, como medio para alcanzar dichas metas demográficas. Los temas reproductivos dejan de lado las concepciones reduccionistas de las relaciones sexuales como medio para el fin reproductivo y de la mujer como madre y cuidadora. Hacer hincapié en el empoderamiento de las mujeres como piedra angular de todos los programas, para hacerla autónoma en todas las esferas vitales y sobre todo respecto a la sexualidad y la reproducción. Cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, tenemos por un lado el tipo de derecho, tenemos el derecho humano y su aplicación dentro del derecho sexual y de los derechos reproductivos. Entonces, en los derechos relacionados con la vida, supervivencia, seguridad y sexualidad, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la libertad, seguridad e integridad. Y en el aspecto de los derechos sexuales y derechos reproductivos, tenemos derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el parto, derecho a no ser sometidas a torturas o tratos crueles y derecho a la autonomía reproductiva. Cuando hablamos de los derechos relacionados con la autodeterminación reproductiva y la libre opción de la maternidad, estamos hablando de derecho a decidir el número e intervalo de hijos, derecho a la intimidad, lo cual se refleja como el derecho a realizar un plan de procreación con asistencia médica o de una partera reconocida en un hospital o en un ambiente alternativo. Cuando hablamos del tipo de derecho relacionado con la información, educación y la toma de decisiones, estamos hablando del derecho a la educación y el derecho a la información adecuada y oportuna, lo cual se convierte en el derecho a la educación sexual y reproductiva, en el derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este derecho, en el derecho que tiene toda persona a ser informada sobre su estado de salud y el derecho a ser informada sobre sus derechos y responsabilidades en materia de sexualidad y reproducción. Nos preguntamos entonces por qué es importante conocer nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. En esta parte no vamos a ahondar mucho porque ya lo hemos revisado en los anteriores módulos. La recomendación sería verificar el caso de No Serás Madre sobre las esterilizaciones forzosas en Perú, que es un muy interesante ejemplo de lo que es la violación del derecho sexual y reproductivo a poblaciones vulnerables. En el marco legal, en el marco legal venezolano, cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, encontramos los mismos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud, la Gran Misión Hijos de Venezuela, en el Programa Nacional de Lactancia Materna del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el Programa Nacional de ITS, VIH, SIDA y en la Gran Misión Hogares de la Patria. Cuando hablamos de políticas públicas sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, tenemos como pilar fundamental la norma de atención integral en salud sexual y reproductiva, los protocolos de atención, cuidados prenatales y atención obstétrica de emergencia, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el plan de parto humanizado y el Plan Nacional de Protección en Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Mujeres. Pero veamos un poquitico las cifras de estos derechos en nuestro país. En la proyección para 2018, según el INE, existen 9.158.814 mujeres en edad reproductiva. En 2016, la tasa de fecundidad era de 2,32% y la tasa de natalidad
en 19,03%, con un promedio estimado de 2,3 hijos por mujer. El porcentaje de embarazos en mujeres y adolescentes menores de 19 años de edad era de 23,16%, observando un incremento en la tendencia, el cual se está viendo altamente impactado por los efectos de la pandemia. La tasa de mortalidad materna es del 72,6% por cada 100.000 nacimientos vivos. ¿Cuáles son las problemáticas actuales en relación a derechos sexuales y reproductivos? Bueno, los principales son la falta de educación sexual integral que aborde estos derechos desde un enfoque de los derechos humanos a temprana edad. Las grandes dificultades para el acceso y uso de métodos anticonceptivos para regulación de la fecundidad. Ausencia de cifras e indicadores oficiales que orienten el diseño efectivo de políticas públicas por parte del Estado. El aumento de la mortalidad materna en más de un 70% en los últimos 3 años, en especial entre menores de 19 años. La priorización de los servicios de salud a la atención de la pandemia, que ha dejado a un lado la atención integral de las mujeres, adolescentes y niñas. En el informe Desde Nosotras del año 2018 se comenta: es necesario que el Estado sea capaz de proporcionar información precisa, confiable y periódica sobre la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Es fundamental para conocer indicadores básicos que permitan determinar el estado real de la garantía de nuestros derechos y dar luces de la acción adecuada para la política pública, así como hacer el seguimiento de la misma. El derecho de exigibilidad de la ciudadanía a acceder a información pública veraz y confiable es también la base para las acciones de reivindicación de nuestros derechos cuando son vulnerados. La importancia de tener cifras para la elaboración de políticas públicas que sean efectivas y eficaces en la satisfacción de las necesidades de la población en cuanto al tema de derechos sexuales y reproductivos y a cualquier tipo de política social que se aplique en el país. En relación a la salud sexual y reproductiva, debemos estar claros, es esencial y debe estar en el centro de la atención en salud durante todo el tema de la pandemia, ¿no? Aquí estamos hablando de que el Estado debe garantizar servicios en donde no se discrimine, no se generen espacios de violencia, donde se proteja a las personas, a las mujeres, adolescentes y niñas que se dirijan a estos servicios, donde no se atienda con sexismo y donde se puedan generar espacios para la prevención a través del uso de anticonceptivos. En el año 2020 se hizo una investigación con 800 personas en las comunidades y con personal de salud, lo cual generó una publicación que también dejamos el enlace aquí, que es llamada Pautas de Acceso Integral a la Salud de las Mujeres en el contexto de COVID-19. Allí se emitieron varias recomendaciones de cómo debemos actuar desde los servicios de salud en la atención a mujeres, adolescentes y niñas, ¿no? Aquí podemos encontrar como elementos como promover en las mujeres el autoexamen vulvovaginal como herramienta para su autoconocimiento y detección de síntomas y signos ante lo que puede requerir atención médica, brindar consejería en salud sexual, informar sobre los derechos sexuales tanto en la atención directa como a través de materiales informativos, incorporar en la atención médica preguntas y orientaciones relacionadas al placer femenino, ofrecer información de calidad sobre métodos anticonceptivos y no asumir la heterosexualidad ni estigmatizar la diversidad sexual. Al conocer nuestros derechos podemos ejercerlos y defenderlos. El parto humanizado y respetado se convierte en un ejercicio de nuestros derechos humanos. El paradigma del parto humanizado posee 3 elementos. El primero, donde la mujer controla sus procesos y ritmos corporales. El segundo, donde la mujer ejerce el derecho a decidir, a la salud, a la intimidad,
a la información adecuada y oportuna, y el tercero, este conocimiento y ejercicio de sus derechos impulsa la modificación de las costumbres que usualmente son discriminatorias y por ende violentas en su contra. Durante el parto humanizado, entonces se promueve que las mujeres puedan tomar decisiones en cuanto al ambiente donde quieren que su hijo o hija nazca, la posición para dar a luz, la compañía que necesita para ese momento y el apego inmediato con él o la recién nacida. Este cambio de perspectiva frente al parto y el nacimiento no es un proceso fácil, puesto que implica el cuestionamiento del poder médico y de la violencia que éste puede conllevar, con el fin de rescatar la autonomía de las mujeres. Cuando revisamos algunas de las cifras presentadas en las pautas de atención de salud integral, encontramos que 6 de cada 10 mujeres no pueden costear consultas de medicina general, ginecológica y mastología. Siendo las principales causas de muerte materna, entonces, los trastornos hipertensivos en el embarazo, la hemorragia y la sepsis obstétrica, las cuales son totalmente evitables, y las demoras en el reconocimiento de signos de alarma en el traslado al centro de salud y en la atención oportuna. Todos estos elementos, como mencionábamos, son prevenibles, son evitables y es responsabilidad del Estado el garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva para todas las mujeres y en particular para las embarazadas y las puérperas. El parto humanizado surge como una respuesta a la violencia obstétrica. Recordemos que en el caso de la cultura médica, se formó y se desarrolló bajo un esquema del sistema patriarcal, ¿no? Donde las expresiones machistas están a la orden del día. ¿Y cómo se expresa eso cuando estamos hablando de las mujeres embarazadas o en situación de parto? Es en el dominio completo de sus decisiones y autonomía para poder decidir en relación a qué y cuáles van a ser los procesos de salud que se van a presentar en su propio cuerpo, ¿no? Entonces, en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se asume una concepción amplia del significado de la violencia contra la mujer. Y obviamente, y es muy importante, no se circunscribe solamente al ámbito doméstico, sino a las 21 formas de violencia que se pueden presentar en los espacios comunitarios, académicos, institucionales, médicos, es indistinto, ¿no? La ley se basa para definir la violencia contra la mujer acorde al artículo 14, en donde explica que el sexismo implicado en estos actos violentos, es decir, la discriminación que viven las mujeres por el solo hecho de serlo, se considera violencia contra la mujer. Aquí definimos entonces en el artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, numeral 13, la violencia obstétrica, la cual es concebida como la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. En el contexto venezolano, el rol de madre es un componente importante en el estereotipo femenino, ampliamente reforzado con las políticas públicas. Esto ha sido estudiado de diversas formas y la conclusión es que la maternidad es todavía concebida como una forma de realización y autoafirmación de las mujeres. Según la encuesta demográfica de Venezuela para el año 2010, casi el 95% de las mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, había tenido al menos un embarazo. De ellas, una razón de 1 a 5 mujeres había sido madre antes de los 20 años y el 62% lo había sido antes de los 25. Solo unas pocas mujeres venezolanas cumplen los 35 años sin haber tenido un embarazo.
Estos se dan en un contexto de alta medicalización donde más del 90% de los partos en el país se dan en centros de salud y han tenido control prenatal. Las condiciones del momento del parto son diferentes. El ruleteo, la no atención y la muerte son constantes para la atención del parto. En respuesta a esto, el Estado venezolano creó el Plan de Parto Humanizado en 2017 a través del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Sus principales objetivos eran promover el acompañamiento comunitario de las mujeres y sus familiares en el proceso de gestación, parto, nacimiento, posparto, lactancia materna y crianza respetuosa, a través de la formación de 10.000 promotoras comunales para dar cobertura a 500.000 gestantes que en promedio ocurren en Venezuela en un año. Hasta diciembre del 2020 se calculaba que existían formadas 20.000 promotoras. También incluye la asignación económica mensual tanto a las mujeres embarazadas parturientas como a las promotoras comunales formadas mediante el sistema Patria. En el informe de 2018 de Nosotras se comentan las principales limitaciones de este plan, el cual se centró en los siguientes aspectos. Es un plan que tiene como objetivo una población en particular, pero no a su principal problema. Es decir, es un plan para las mujeres embarazadas que no incluye la reducción del alto índice de mortalidad materna. En un país donde el parto es altamente medicalizado, el plan de parto humanizado debería tener como principal agente destinatario al personal de salud y no es el caso. Su principal agente son las promotoras de parto humanizado, mujeres con un gran ímpetu y dedicación, pero que al no tener credencial de personal médico asistencial y sin tener carácter vinculante con el sistema de salud, les es muy difícil influir en él. Aunque la asignación económica es usualmente mayor al salario mínimo, el monto no cubre el precio del suplemento vitamínico de mayor indicación para las embarazadas en el país, lo cual limita mucho el hacer frente a los requerimientos básicos de una mujer embarazada en medio de la crisis económica en la cual estamos viviendo. Entonces, la gran pregunta, ¿qué necesitamos hacer? Aquí traigo a colación un extracto de la entrevista realizada a la doctora Nancy Bello para el documento Desde Nosotras. Ella plantea que necesitamos darle continuidad a las políticas públicas, supervisión a esas políticas, tener una mirada sistémica, mirar que cada acción en el sistema impacte en el resto, revisar los paradigmas que nos rigen, cambiar el modo de gestión. Para ello debemos cambiar el modelo de atención. Si queremos implantar un modelo humanizado, donde a la mujer se le devuelva su cuerpo, donde las pobres tengan derechos a cualquier nivel del sistema, tenemos que cambiar es el modo de gestión. ¿Cómo se cambia un modo de gestión? Supervisando las políticas, continuando las políticas y revisando esas políticas. Ella no dice que las políticas de la Cuarta República sean buenas, pero eran constantes, eran malas y muchas de esas todavía las tenemos, pero hay que revisar y las nuevas que se incorporen dar tiempo a que den resultados. Debemos continuar con todo el ciclo de la política pública, el diagnóstico, la prospectiva, la formulación, implementación, seguimiento y evaluación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer desde los operadores de salud? Formarnos. Formarnos para la escucha activa, para que se pueda identificar las amenazas más imperantes y evitar situaciones como el estrés crónico, dados los factores externos que inciden en la salud de las mujeres. Se debe se debe tomar en cuenta el contexto social particular de cada mujer y cómo influye en su salud y en la aparición de enfermedades. Las mujeres en todas sus edades viven y enferman de forma diferenciada. Usualmente nosotras presentamos, las mujeres, presentamos problemas, sobre todo en lo que tiene que ver con la sexualidad y la reproducción.
Nuestras enfermedades son muy características de hipertensión arterial, de infecciones urinales y vaginales, de problemas de diabetes, de problemas endocrinos que debemos atender de forma integral. En la voz de las mujeres venezolanas, ¿qué buscan las mujeres cuando usualmente van a una consulta? Bueno, durante la consulta ginecológica, en el marco de las pautas de acceso a atención a la salud, se hicieron varias actividades y se escucharon la voz de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos de los comentarios. Eh, que me suministren información y expliquen usando material de apoyo con imágenes y videos con mucha paciencia y empatía. Un trato donde se atienda con empatía y vocación de servicio, donde no se me cosifique. Que aunque me encuentre bien, el personal de salud me recomiende hábitos, medicamentos, ejercicios o cualquier otra cosa que me ayude a preservar mi salud. Como reflexiones finales, entonces debemos considerar que al hablar del parto humanizado, debemos estar conscientes de la necesidad de un abordaje integral, el cual posee múltiples aristas. Entre ellas las más importantes son: 1. Empoderamiento de las mujeres mediante un proceso de formación transformadora y emancipadora desde temprana edad, basado en el ejercicio pleno de sus derechos humanos fundamentales. Cambio del paradigma patriarcal en el sistema de salud, donde la mujer pasa de ser objeto a sujeta, central en la atención integral médica, donde el respeto y garantía del ejercicio de sus derechos son fundamentales. Reconocimiento de la responsabilidad del Estado en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas que posean un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, al poner en práctica estas acciones como colectivo, podremos impulsar una transformación positiva y efectiva en la sociedad venezolana. Recordemos un poco a Michel Oden, quien se le considera como el padre del parto humanizado, quien siempre propondría, explicaba esta frase: para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la forma de nacer. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo las referencias bibliográficas. Estaremos en contacto durante toda esta semana y cualquier situación o duda que se presente, no duden en comunicarse conmigo. Muchísimas gracias. Hasta pronto.